Muy bien, bueno, pues hay que empezar. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo soy Anabel Sedano de Noticias Univisión 34. Es un verdadero placer estar con ustedes, aunque pues no estemos juntos físicamente, por lo menos estamos reunidos en esta plataforma y protegiendo nuestra salud, especialmente ahora que los números de casos pues obviamente siguen aumentando de forma drástica y tristemente cobrando más vidas. No sé usted, pero aún no puedo creer que nos estamos acercando al año viviendo con esta pandemia y quizás la única solución o esperanza que existe por ahora es la vacuna contra COVID-19. Y es por ello que el Centro de Niños programó este evento, COVID-19, la vacuna y yo, un evento tan importante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Pero antes de empezar con toda esta información que le vamos a brindar para entender más sobre la vacuna, vamos a pasar con Leticia Santos Cuevas, directora del programa de centros, para que nos hable un poquito más sobre el Centro de Niños y todo lo que hacen para nuestra comunidad. Leticia, muchas gracias. Buenos días a todos en esta mañana, pero hoy quería empezar como decirles como directora del programa de Centro de Niños, me siento feliz de ser parte de esta reunión general en esta pandemia tan increíblemente desafiante que estamos enfrentando. Pero primero quiero decirles quién somos. El centro ha estado abierto por 48 años. Es una organización latina no lucrativa que atiende a la comunidad de todos Los Ángeles. Ofrecemos servicios como, de cuidado infantil para padres y madres que trabajan. Además, ofrecemos talleres informativos con de la salud, temas de migración y del censo y más para todos en la comunidad. Cuando llegó la pandemia de COVID-19, tuvimos que cerrar más de un mes. Fue una carga tremenda para nosotros y para nuestras familias que trabajan en trabajos con salarios bajos. A mediados que pasaban las semanas, nos dimos cuenta que tratábamos de dar la última información sobre COVID-19. Estábamos frustradas debido a los cambios y las faltas de informaciones porque el gobierno local y federal y estatal no nos daba mucha información. Por esta razón, decidimos ofrecer una reunión general en español para comunicarles las últimas informaciones disponibles sobre la pandemia 19 y la vacuna. Sentimos que había poca información dirigida especialmente a la comunidad latina y que habla español. Por eso buscamos una de las médicas profesionales más influyentes de Los Ángeles que entiende a la comunidad español, la doctora Elisa. También vamos a ofrecer dos más reuniones generales, una dirigida a los adolescentes y otra a la situación emocional social. Vamos a hablar del desarrollo de los niños pequeños y la educación a distancia. Pueden escribirse a Eventbrite. Si necesitan más información, por favor, de llamar al teléfono 323-268-4600 o correo electrónico al centro de niños @yahoo.com. Esperamos verlos pronto. Adiós. Muchísimas gracias, Leticia. Y sí, el propósito de este foro comunitario es que esté informado y sin alguna duda sobre la vacuna contra COVID-19. Así que vamos a empezar. Tenemos la dicha esta mañana de tener a una de las doctoras más reconocidas y quien además es autora, reportera de salud y pues fundadora y directora editorial de vidaysalud.com, la mayor fuente en línea de información médica y de salud en español, guiándonos tal como lo ha hecho por años para el bien de nuestra comunidad. Señores y señoras, les presento a la doctora Alisa Lischwitz. Doctora. Muchísimas gracias, Anabel. Muchísimas gracias, Leticia. Estoy encantada de estar con ustedes y de participar en esta presentación. Yo sé que tienen muchísimas dudas y vamos a hablar el día de hoy acerca del COVID, la vacuna y yo.
obviamente vamos a tener oportunidad de contestar a sus preguntas después de esa presentación. La presentación va a consistir de hablar brevemente sobre el COVID-19 y más que nada sobre la vacuna, que sé que tienen muchísimas preguntas. Y me va a ayudar con la presentación Vishal. Así que vamos a pasar a Next. El COVID-19 también se conoce como SARS-CoV-2 o coronavirus nuevo porque existen muchos tipos de coronavirus. Fue reportado originalmente a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del 2019. Como probablemente muchos de ustedes saben, originalmente empezó en Wuhan, China, en el condado de Wuhan, a fines de diciembre, y pasó naturalmente de los animales a los humanos. La Organización Mundial de la Salud también lo reportó como una emergencia global el 30 de enero del 2020 y el 11 de marzo del 2020 lo consideró como una pandemia global. Una pandemia quiere decir una enfermedad nueva en donde los humanos no tienen inmunidad. Y interesantemente, hasta ahorita ha habido 94.6 millones, más de 94.6 millones de casos reportados a nivel mundial, más de 2 millones de fallecimientos, pero solo en Estados Unidos tenemos alrededor de 24 millones de casos reportados y más de 400,000 casos, o sea que es una cantidad impresionante. Somos el número 1 de casos en el mundo, que es realmente una atrocidad. Next. Entre las estrategias para mitigar la propagación del virus a nivel personal es usar una máscara que cubra tanto la nariz como la boca, el distanciamiento social de 6 pies o 2 metros, el evitar multitudes y lavarse las manos frecuentemente, que sea cubrir todas las superficies por 20 segundos. Y eso es cantar Happy Birthday 2 veces. Next. Los factores que aumentan la diseminación en la comunidad son las aglomeraciones, el contacto físico cercano, los espacios cerrados, especialmente los que no están bien ventilados, y la duración de la exposición. Solo se necesitan 15 minutos de estar en contacto cercano con una persona para que exista esa posibilidad de contagiarse. Next. Las personas en mayor riesgo de contraer el COVID-19 o sus complicaciones son las personas de 65 años o mayores, las personas obesas, con problemas médicos subyacentes, como por ejemplo diabetes, enfermedad del corazón, enfermedades del pulmón como enfisema, hipertensión, las mujeres embarazadas, los fumadores y grupos minoritarios como los hispanos o las personas afroamericanas, no necesariamente por ser hispanos, pero porque muchas veces tienen diabetes o por el tipo de trabajo que tienen. Next. Entre las condiciones que afectan la salud son la situación socioeconómica o el acceso a cuidados de salud o la exposición al virus relacionada a la ocupación. Y me refiero, por ejemplo, con la pandemia muchas personas han perdido el trabajo y con eso obviamente han perdido su habilidad de tener cobertura de salud. Y entre los trabajos, por ejemplo, los trabajos que tienen que ver con hospitalidad, los trabajos que tienen que ver con el manejo de alimentos, la distribución, este tipo de trabajos en donde se tiene contacto con muchas personas o si se tiene que tomar un transporte público, obviamente aumentan la posibilidad de estar expuesto al virus. Y luego, si se llega a la casa y se está en contacto con varias personas, y en nuestra comunidad muchas veces se viven en 3 generaciones, entonces se puede pasar el virus, transmitir el virus a la abuelita, al abuelito, y obviamente eso también los pone en riesgo a otras personas. Y si además se tiene diabetes o otra enfermedad, todo esto aumenta el riesgo y son condiciones que aumentan las posibilidades de complicaciones. Next. Los síntomas más frecuentes del COVID-19 son fiebre o escalofríos, tos, falta de aire, cansancio o dolores musculares, dolor de cabeza,
Ausencia del sentido del olfato, del gusto, o sea, que no se huela bien o que no se saboreen los alimentos, dolor de garganta, nariz tapada, secreción nasal, náusea, vómito, dolor abdominal y o diarrea. En algunas ocasiones no tiene necesariamente que ver qué tan intensos son los síntomas iniciales. Puede ser únicamente la falta de la habilidad de oler las cosas o de saborear las cosas. Y esos síntomas pueden durar varias semanas o varios meses. Incluso puede suceder que una persona tenga síntomas ligeros y puede tener síntomas que duren varios meses. Algunas personas se quejan de que se sienten sumamente cansados o que tienen una tos o una dificultad para respirar que les dura meses y los deshabilita para regresar a trabajar, o pueden desarrollar depresión o ansiedad que les dura meses. O sea que el COVID puede ser realmente un problema serio. Si pasamos, next. Los niños pueden desarrollar el COVID también y tiende a ser más leve porque aparentemente su sistema inmunitario tiende a responder mejor, y los síntomas pueden ser similares, pero ocasionalmente puede causarles un síndrome severo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico. Y este se caracteriza por fiebre de 24 horas o más, dolor abdominal con vómito y diarrea, erupción en la piel, conjuntivitis e inflamación de órganos internos, que pueden ser el corazón, el riñón, el hígado, y generalmente requiere hospitalización y puede ser muy serio. Next. En casos de emergencia con el síndrome inflamatorio multisistémico, el dolor abdominal es severo, tienen dificultad para despertarse o confusión, dificultad para respirar y coloración azulada en los labios o en la cara. En los adultos, los signos o síntomas de emergencia tienden a ser dificultad para respirar, pueden tener presión en el pecho o dolor en el pecho, pueden tener también dificultad para despertarse o confusión, o coloración azulada en los labios o en la cara. Desde luego que cualquier otro síntoma que sea severo también requiere ir a emergencias. Next. Ahora vamos a pasar a las vacunas. En Estados Unidos tenemos que han sido autorizadas, la del laboratorio Pfizer-BioNTech y la del laboratorio Moderna. Ahora, el programa bajo el cual se autorizaron se llama Warp Speed, que quiere decir Operation Warp Speed, que quiere decir que se autorizó con una velocidad desmedida. Pero es un nombre que da la impresión que como que no se hicieron los estudios necesarios y como que se autorizó sin que realmente se hayan hecho los estudios que determinen que la eficacia o la seguridad se hayan determinado con la debida rigurosidad. Y eso no es cierto. Ambas completaron las 3 fases de estudios clínicos que determinan que su calidad, su eficiencia y su seguridad se han completado. Además, hay 2 agencias en Estados Unidos que las evaluaron independientemente, la de alimentos y medicamentos, que es la FDA, y también la de control y control y prevención de enfermedades, que es la CDC, y además hubo otro comité de asesores que la evaluó independientemente del gobierno. O sea que están súper evaluadas. La evaluación en Estados Unidos de las vacunas es mucho más rigurosa que en cualquier otro lugar del mundo. Hay vacunas que se han autorizado en otros lugares que no se han autorizado todavía en Estados Unidos porque no han pasado esa evaluación. O sea que realmente se han evaluado muy completamente y se han evaluado porque se han basado en estudios que se hicieron durante 10 años. O sea, tienen esa base para poder hacerse. Ahora, se requieren 2 dosis. La de Pfizer con 3 semanas de intervalo, la de Moderna con 4 semanas de intervalo.
En este momento se desconoce exactamente cuánto tiempo va a durar la inmunidad, pero se piensa que va a ser 1 año o quizá más. Se requieren mantener muy frías. La de Pfizer a menos 70 grados centígrados, la de Moderna a menos 20 grados centígrados. Pero se descongelan antes de darse y la de Pfizer se puede mantener 5 días en refrigeración y la de Moderna hasta 1 mes. Next. Ahora, ¿cómo funcionan estas vacunas? Usan un pedacito del código genético del virus, que es el RNA mensajero, que le va a dar instrucciones a nuestras células de cómo construir la proteína que desencadena una respuesta inmunitaria, o sea, una respuesta de nuestro sistema inmunológico. Y eso produce los anticuerpos que nos protegen contra el COVID-19. O sea que la vacuna no puede producir la enfermedad porque no nos están dando el virus, nos están dando un pedacito de una proteína que es el código genético del virus. Next. Ahora, en cuanto a los efectos secundarios, puede haber un poquito de dolor en el sitio de la inyección, escalofríos, fiebre, un poquito de cansancio, dolores musculares y dolor de cabeza. Ambas comparten los mismos efectos secundarios. Generalmente, si se presentan, van a durar 1 día y no se han reportado efectos secundarios serios. O sea que la gente que dice que no, que son muy peligrosas, no se han reportado efectos secundarios serios y los efectos secundarios, como dije, generalmente si se presentan 1 día. Next. Ahora, ¿qué es lo que recomiendan los CDC, que son los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades? Generalmente recomiendan que se le explique a las personas de qué se trata la vacuna y que se les observe por 15 minutos en el caso de las mujeres embarazadas o lactando. Ahora, déjenme explicarles algo en relación a las mujeres embarazadas y lactando. Los estudios iniciales no incluyeron a mujeres embarazadas o lactando, pero se les recomienda a ellas que hablen con sus médicos para ver si se ponen la vacuna o no. Desde 1960 se recomienda a las mujeres embarazadas que se pongan vacunas que no contienen virus vivos o atenuados, como estas vacunas. Y en el caso del COVID, si una mujer embarazada contrae el COVID, tiene el riesgo de tener más complicaciones o de tener el COVID más severo. No se sabe exactamente por qué, pero eso es lo que sucede. Entonces, en términos generales, muchos expertos recomiendan que las mujeres embarazadas se pongan la vacuna porque aparentemente no parece que tengan mayor riesgo ni ella ni el bebé y parece que tienen protección. Ahora, ¿qué mujeres embarazadas podrían beneficiarse más? Las que están en lugares en donde hay más COVID, las mujeres que tienen mayor riesgo por el trabajo que tienen y obviamente tienen que discutirlo con su médico. Las mujeres que están lactando, en general, al bebé no parece darle ningún efecto secundario si la mujer se pone la vacuna tampoco. Y en ese momento no se recomienda que el bebé se ponga la vacuna, pero la mamá que está lactando, aparentemente si ella se siente lo suficientemente bien para darle la leche a su bebé, si su médico se lo recomienda, se recomienda que se lo ponga. En cuestión de las personas inmunodeprimidas, ¿y a qué me refiero con inmunodeprimidas? Que tienen su sistema inmune bajo. ¿Por qué? Porque ya sea que tienen cáncer o porque tienen artritis reumatoide o porque tienen esclerosis múltiple o alguna enfermedad que hace que su sistema de defensa esté bajo. Nuevamente, porque no se les está inyectando el virus, a menos de que su médico no se lo recomiende por alguna razón específica, sí se recomienda que se lo ponga. No se sabe cómo va a responder el sistema inmunológico, cuántos anticuerpos van a ellos poder crear, pero se piensa que se pueden beneficiar. Entonces sí se recomienda. Si se tiene una alergia a algo en el ambiente, a alimentos, a insectos, a látex, o una alergia que no es seria,
a medicamentos tomados o inyectados, también se recomienda que se pongan la vacuna. Y nuevamente una observación de 15 minutos después de ponerse la vacuna. ¿Por qué? Por si acaso tuvieran una reacción alérgica. Cualquier persona puede tener una reacción alérgica a cualquier cosa y por eso se recomienda la observación de 15 minutos. Next. Ahora, si una persona tiene una historia de alergia severa a una vacuna anterior o a una medicina inyectada, los CDC recomiendan que chequee con su médico para ver si le recomienda que se ponga, que aplace la inyección de la vacuna y una observación por 30 minutos después de ponerse la vacuna. Ahora, ¿a qué se refiere una alergia severa? Una alergia severa se refiere a una alergia anafiláctica. Una alergia anafiláctica es si alguien tuvo que ir a emergencias después de que tuvo la alergia o si alguien se hinchó o le faltó el aire, eso es una alergia severa. Y en esos casos, la observación es por 30 minutos o quizá el aplazamiento. Y hay tratamiento para esto, o sea, generalmente se da epinefrina o se dan cortisona, se dan las dos cosas. O sea, hay tratamiento, pero en estos casos hay que tener un poquito más de precaución. Next. ¿Cuál es una contraindicación? La única contraindicación real en este momento es si se tiene alergia a los componentes de la vacuna. ¿Qué es lo que contiene la vacuna? La vacuna contiene grasa, agua, sales, azúcar y un compuesto que se llama PGE, que es polietilenglicol, que es algo que se usa en laxantes y en un compuesto que se da antes de una colonoscopía. Y ese compuesto se usa para cubrir al RNA mensajero para que no lo ataque el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa, antes de que pueda actuar. Entonces, si una persona tiene alergia al polietilenglicol, esa sería la única contraindicación real. Todo lo demás es relativo, como se los mencioné. ¿Ok? Ahora, ¿qué tantos casos de alergia se cree que hay? Se piensa que como 11 personas de cada millón podrían ser alérgicas, pero esa es una contraindicación real. Next. Ahora, las vacunas contra el COVID-19 no afectan la fertilidad y no aumentan el riesgo de un aborto. Esto se debe a que el anticuerpo que se forma por el RNA mensajero se forma contra el pico del COVID-19 y este se parece a el pico de una proteína sincicial que se encuentra en los casos de la formación de la placenta. Es algo que es una proteína que se necesita para la formación de la placenta, pero nada más se parece, no tiene nada que ver, así que no afecta a la fertilidad. Es una proteína que se parece al pico del COVID-19, pero no tiene nada que ver. ¿Ok? Next. Ahora, si tuve COVID-19, necesito ponerme la vacuna. Los CDC recomiendan que si una persona tuvo el COVID-19, se ponga la vacuna. ¿Por qué es eso? Normalmente, cuando alguien tiene una enfermedad, la enfermedad da una inmunidad natural que tiende a ser mejor, pero con el COVID-19 no se piensa que es el caso. Ya ha habido casos de personas que han tenido COVID-19 que lo vuelven a tener. Y hay ciertos casos, como en el caso del tétano y del virus del papiloma humano, en que la vacuna da mejor inmunidad. Así que en el caso del COVID-19 se recomienda ponerse la vacuna. Next. Ahora, si piensas, soy joven y estoy sano, ¿para qué me arriesgo a contraer el COVID? ¿Por qué no me arriesgo a contraer el COVID-19 en vez de ponerme la vacuna? Bueno, eso es un error. El COVID-19 siempre es más peligroso. Los beneficios de la vacuna
y los riesgos de la vacuna son mucho, mucho menores. Además, si contraes el COVID-19, se lo puedes transmitir a tus hijos, a otras personas, a tus amigos, y además tú mismo puedes tener muchos más riesgos. Primero, aunque no estés en el grupo de riesgo mayor, en un estudio de más de 3,000 personas entre 18 y 36 años, entre las personas que se hospitalizaron, el 20% entraron a cuidados intensivos y el 3% falleció. Ahora, 1 de 3 personas que contraen el COVID van a desarrollar síntomas a largo plazo, como te platiqué antes. Los riesgos son mucho más altos y además ahora hay una mutación del virus que empezó en Inglaterra, que es mucho más transmisible, se transmite mucho más rápido y obviamente que los riesgos de la vacuna son mínimos, los del COVID son mucho más altos, definitivamente vale la pena ponerse la vacuna. Next. ¿Cuál va a ser el costo de la vacuna contra el COVID? Va a ser totalmente gratuito para todas las personas. El gobierno está pagando la vacuna para todas las personas, independientemente del estado migratorio, de la edad. En este momento no se está poniendo para los niños, pero para todas las personas arriba de los 16 años se está poniendo la vacuna. Y esa es otra diferencia entre la de Pfizer, que se pone a partir de los 16 años, y la de Moderna, que se pone a partir de los 18. Pero algunos lugares cobran para poner la vacuna, pero para poner la vacuna, si tienes seguro, la cubre el seguro. Si no tienes seguro, hay presupuesto del gobierno para cubrir la vacuna, así que el costo es 0 para toda la gente. Next. Los factores que actúan en contra de la vacuna son la desinformación o los mitos, y los mitos voy a hablar en un momento después. La desinformación. Ok, entre la desinformación tenemos, por ejemplo, que en 1998 un doctor en Inglaterra escribió un reporte que supuestamente había una vacuna que se asociaba con el autismo. Ha habido cientos de estudios que han desmentido eso. De hecho, la misma revista Lancet que publicó ese artículo lo desmintió poco después y el doctor perdió su licencia. Así que eso no existe, a pesar de que el internet lo sigue diciendo y muchas celebridades lo dicen. No es cierto, las vacunas no causan autismo. Muchas personas, porque los niños cuando entran a la escuela tienen que tener vacunas, piensan que o dicen que el gobierno les debería de dar el derecho de decidir lo que hacen con sus cuerpos. Entonces también el gobierno les debería de dar derecho de usar el cinturón de seguridad o no, pero esto es algo de salud pública, que es para el beneficio de la salud de toda la gente. Las vacunas son a veces víctimas de su propio éxito. La viruela negra se erradicó por las vacunas. Y no sabemos de muchas enfermedades y no lo vemos. La polio, por ejemplo, no la vemos gracias a las vacunas. Y no vemos muchos casos de rubiola o de paperas o de sarampión por las vacunas. Muchos miedos infundados o indecisiones y demás son porque no tenemos la información. Hay gente que le da miedo volar en avión y no le da miedo manejar, pero hay muchas más muertes en accidentes automovilísticos que cuando nos subimos en un avión. Hay muchas teorías conspirativas de gente que inventa cosas. Y si tienes miedo por el estado migratorio, tanto los legisladores como activistas en cuestión de inmigración se unieron para que las 11 millones de personas que están indocumentadas en este país reciban las vacunas totalmente gratuitas y toda la información se va a mantener totalmente privada porque es para el bien público. Al virus no le importan ni el estado migratorio,
ni las paredes, ni las fronteras. Es para el bien de todos que tengamos la inmunidad comunitaria, la inmunidad de grupo, para que podamos controlar la pandemia. Así que esto es algo en donde todos estamos de acuerdo. Entre más personas estemos vacunadas, es mejor para todos. Next. Ahora, acerca de los mitos, que la vacuna se desarrolló demasiado rápido, hablé de esto, que realmente está basado en estudios que se habían hecho antes y que gracias a esos estudios se pudo desarrollar tan rápido. Que la vacuna te puede dar el COVID, no te inyectan el virus, no te puede dar el COVID. Los síntomas que podrías tener es porque tu cuerpo está desarrollando los anticuerpos. Que la vacuna podría causar más muertes que el COVID-19, la vacuna no causa muertes. El flu o la gripe mata a una gente por 1000 personas, el COVID mata a una persona por cada 100. Que la vacuna afecta el ADN, o sea, la genética de las personas, la vacuna ni siquiera entra al núcleo en donde está la genética de las personas, así que eso no afecta a la genética. Otra cosa que he oído, que te inyectan el microchip y que el gobierno te sigue, no inyectan absolutamente nada de microchip, ¿ok? Y luego las coincidencias atribuidas a la vacuna, que alguien le pone la vacuna y luego le da un ataque al corazón. Bueno, es como decimos en México, que se puede tener acné y andar en bicicleta. Esas son coincidencias. La vacuna no causa muchas de las cosas que a veces suceden después de que le ponen a uno la vacuna. Y ahora, es muy importante también saber que se tarda 8 a 10 días para formar los anticuerpos. Entonces, si a alguien le ponen la vacuna y le está expuesto al COVID antes de los 10 días de la vacuna, podría desarrollar el COVID porque no había formado los anticuerpos. Entonces, no es que la vacuna le dio el COVID, es que no había dado tiempo que se formen los anticuerpos. Y además, acuérdense que se necesitan 2 dosis. Después de la primera vacuna, no se tiene suficientes anticuerpos, por eso se necesitan 2 dosis. Entonces, para tener suficientes anticuerpos, es necesario tener 2 dosis y esperarse a 10 días después de la segunda dosis. La cobertura es del 95% con estas 2 vacunas. No es del 100%, pero si llegara la persona a desarrollar el COVID después de 10 días de la segunda vacuna, sería un caso sumamente leve y entonces la persona realmente se recuperaría muy fácilmente. Next. Ahora, hay que tener precaución con las estafas porque nadie está vendiendo la vacuna contra el COVID. Si alguien te trata de vender la vacuna contra el COVID, porque ahorita es difícil conseguirla, no lo aceptes, no está en venta. Si alguien te quiere vender su lugar en la lista para la vacuna, no te pueden vender su lugar en la lista, no aceptes. Si alguien te está solicitando información personal como tu seguro social, como número de tarjeta de crédito, como un número de cheque, cosas así, no funciona así. La forma como generalmente funciona es que ahorita nada más en Los Ángeles se las están dando a gente relacionada con salud, que es gente que está tratando a los pacientes. Y más adelante te voy a decir a qué otras personas se las van a dar, pero generalmente es a través de hospitales, clínicas de salud, farmacias, y están abriendo el estadio de los Dodgers, están abriendo también otros sitios que son específicos para eso, pero se va a hacer o en línea o se hace por teléfono a través del condado de Los Ángeles, pero ninguna persona te va a hablar por teléfono para pedirte información para enrolarte, a menos de que sea tu médico o a menos de que sea alguien que tú conoces personalmente que te está tratando tu estado de salud. ¿Ok? Next. Hablando de las estafas, hay mucha gente que te quiere prometer
las perlas de la Virgen y los milagros y las medicinas que te van a curar el COVID y además vas a perder peso. No les creas, ¿ok? Solo escucha a tu médico, tu clínica de salud, una farmacia con reputación o el programa de salud de tu ciudad o del condado, ¿ok? Hay muchas estafas que andan por allí, así que ten mucho cuidado. Next. En cuestión de la distribución de las vacunas, es diferente en diferentes estados. Las prioridades en California son los trabajadores de salud que los están haciendo ahorita. Avisaron que a partir de la próxima semana iban a empezar con personas mayores de 65 años. No sé si esto va a funcionar así porque aparentemente están teniendo un poquitín de problemas con la distribución de las vacunas, pero eso es lo que anunciaron y es posible que funcione así o no, pero estate pendiente de eso. Después va a ser personas con exposición a riesgos laborales, que son los trabajadores esenciales. Después va a ser personas con residencia en comunidades vulnerables y luego va a ser todos los demás. Se espera que para, a más tardar para mayo, todas las personas tengan acceso a las vacunas, pero va a ser aparentemente, según lo que han anunciado, esta va a ser la distribución de las vacunas, pero todas las personas van a tener acceso. Los estudios en los niños no se han empezado todavía, pero se van a empezar y eventualmente también se les van a dar a los niños. Hasta ahorita, nada más es empezando a partir de los 16 años. Next. Ahora, como mencioné, no protegen 100% de la infección, pero 95%, que es maravilloso, maravilloso. Hay vacunas que no protegen más del 60%, más del 70%, 95% es increíble. Ahora, se desconoce si previene la transmisión del virus a otras personas, porque se piensa que la persona está protegida 95%, pero es posible que si está expuesta al virus, que el virus se pueda alojar en su nariz y en la parte posterior de la garganta y que cierta cantidad de virus se quede allí y que ese virus se pueda transmitir a otras personas. Por eso se va a recomendar que la persona vacunada siga usando máscaras, siga manteniendo las recomendaciones de mantener la distancia de otras personas, de lavarse las manos y de no bajar la guardia por varios meses hasta que lleguemos a que más del 70% de las personas en un lugar estén vacunadas. Next. Aunque la vacuna es un gran paso, representa un gran progreso hacia un futuro sin COVID, va a tomar tiempo y tenemos que tener paciencia por lo mismo que te acabo de decir. Next. La vacuna contra el COVID es un arma importante para parar la pandemia, pero tenemos que usar todas las armas a nuestro alcance, que son las que acabo de mencionar. Next. Con tu ayuda lograremos la inmunidad de grupo y el control de la pandemia. La inmunidad de grupo es el que las personas se vacunen, porque como mencioné, el que tengan COVID no quiere decir que tengan la inmunidad que necesitan, porque hemos tenido casos de personas que han tenido COVID otra vez. Next. Y usar una máscara no te quita libertad, demuestra que no eres egoísta y que te preocupas por la salud de los demás. Next. Gracias y quiero agradecerle a Vishal por pasar las transparencias y ahora estoy listísima para responder a sus preguntas. Muy bien, doctora Elisa, muchísimas gracias por toda esa información. Yo creo que yo tenía algunas de esas preguntas. Muchísimas gracias por contestarlas, tantas dudas que tenemos, la verdad. Así que sí, vamos a empezar con algunas de las preguntas que hemos recibido. Ahora sí mencionó algo de los niños, doctora. Sabemos que todavía no se han hecho esas pruebas, pero ¿sería seguro para los niños obtener esta o recibir la vacuna en cuanto sea pues aprobado por la FDA? Definitivamente, cuando aprueben la vacuna sería conveniente que los niños la reciban también. Muy bien.
Ok, en cuanto, aquí tenemos esta pregunta, los médicos en los hospitales del condado, en su mayoría no me creen o no me hacen caso. ¿Por qué debería creerles en cuanto a la vacuna? Bueno, obviamente, como en todos lados, Anabel, desgraciadamente hay profesionales más competentes, con más compasión que otros. No creo que todos los doctores en el condado sean así. La persona que hizo la pregunta no ha tenido muy buena suerte, pero yo pienso que con lo que acabo de explicar, si los médicos con los que esa persona ha ido no han tenido la paciencia para explicarle, creo que con lo que le expliqué ahorita se puede sentir cómoda de que la vacuna es segura, es eficaz, ha tenido los estudios que la respaldan para recibir la vacuna y espero que tenga mejor suerte la próxima vez que vaya. A lo mejor puede pedir que la cambien con otro doctor y va a tener más suerte. Esa sería buena opción, doctora. Aquí tenemos otra. ¿Cómo sabré si la distribución de la vacuna será justa? Ya he escuchado en las noticias que ciertas personas que no estaban en la lista de prioridad ya recibieron la vacuna. Desgraciadamente, yo también he escuchado eso y creo que lo que está sucediendo es lo siguiente. Por ejemplo, una de las vacunas, la de Pfizer, únicamente dura refrigerada 5 días. Y creo que lo que está sucediendo es de que dan las citas y si alguien no va a su cita, ocasionalmente meten a gente para que no se eche a perder esa vacuna. Creo que eso es lo que está sucediendo. Quiero pensar que eso es lo que está sucediendo, pero en el sentido de lo que está tratando de hacer el condado y lo que está tratando de hacer la ciudad, es de meter a la gente realmente en los grupos como mencioné aquí, y en los grupos como mencioné aquí está tratando de meter a la gente, primero a la gente que está tratando, o sea, a la gente en los sectores de salud que están tratando a toda la gente que se enferma. Y luego están tratando de meter a la gente mayor de 65 años porque son los que están en mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y mayores de 65 años son de todos los grupos y de todos los grupos sociales, hispanos, africoamericanos, o sea, no están discriminando a nadie. Y creo que si están metiendo a otra gente son para que si alguien no va a su cita, quiero pensar que esa es la realidad. Que de repente alguien hace trampas, quiero pensar que es la excepción, pero no creo que es la intención. Exacto. Bueno, ¿sabemos si los empleadores nos dejarán tomar tiempo libre para vacunarnos? Yo creo que depende de los empleadores, pero lo que sí les quiero decir es que hay muchos lugares que van a estar abiertos hasta tarde, porque cuando abran todas las farmacias y demás, hay farmacias que abren hasta bastante tarde y también van a estar abiertos los fines de semana. Entonces va a haber opciones para que si el empleador no les da tiempo durante las horas hábiles, van a tener oportunidad de hacerlo después y también en los fines de semana. Doctora, esa es una pregunta muy interesante. En cuanto a la actividad sexual, ¿debería parar y de ser así por cuánto tiempo? Debería de parar mientras la persona está enferma con el virus activo. Y generalmente lo que se recomienda es si una persona ha tenido una prueba positiva, tiene síntomas, tiene fiebre, primero no creo que tenga ganas. Y segundo, generalmente se recomienda, si ha tenido una prueba positiva, que mantenga el distanciamiento social, número uno. Entonces ahí la actividad sexual está excluida de todas formas y generalmente se recomienda el distanciamiento social durante 10 días y mínimo que se espere 24 horas sin que tenga fiebre, no tomando ninguna medicina como el Tylenol o acetaminofén, sin fiebre y siempre que sus síntomas hayan mejorado. Y entonces, si ese es el caso, entonces se pueden reanudar, pero sería lo mismo una vez que el médico le diga que ya no necesita el distanciamiento social, entonces puede reanudar sus actividades normales. ¿Y qué tal si esa persona se vacunó, doctora?
O sea, ¿también tendría que parar la actividad sexual o podría seguir? No. El vacunarse no lo expone a que el virus sea positivo y tampoco cambia las pruebas. Una vez que forme anticuerpos, la única prueba que cambia sería la de anticuerpos, porque obviamente ya tiene los anticuerpos, pero no sería necesario hacerse la prueba de los anticuerpos. Muy bien. Ahora, doctora, también habló un poco de esto. Sabemos el porcentaje de personas en la que la vacuna no será efectiva y eso pues a raíz del congresista que recibió las 2 dosis de la vacuna y pues de todas formas obtuvo o fue infectado con el virus. No sabemos cuándo le dieron, si ya había recibido las 2 vacunas o una vacuna, y no sabemos cuándo recibió la segunda. Entonces, no sabemos si no había formado todos los anticuerpos, pero seguramente ese congresista se había recibido la segunda vacuna, su caso va a ser muy leve y se va a recuperar sin grandes problemas. Esa es una de las ventajas de recibir las vacunas. Si los latinos y las personas de raza negra se están contagiando más que otros, ¿por qué no fuimos parte de la lista de prioridad? Están todos incluidos en la lista de prioridad porque entre los mayores de 65 años hay hispanos y hay gente de color negra. O sea, lo que sucede es de que la raza en sí no es lo que aumenta el riesgo, son los trabajos laborales. Y la tercera, o sea, después de los 65 años, la tercera el tercer bando son el riesgo por ocupación y el cuarto es el riesgo por el área donde se vive, que generalmente tiene que ver con el estado socioeconómico. Entonces, definitivamente que está considerado. Muy bien. Y por último, doctora, ¿cómo sabré si ya podré recibir la vacuna? Sabemos que va a ir por fases, pero ¿cuándo me van a notificar a mí que ya puedo obtenerla? Generalmente lo que pueden hacer es, el condado de Los Ángeles en su sitio de internet lo está notificando. Generalmente las estaciones noticiosas lo notifican también, o sea que si están pendientes de las noticias lo pueden obtener. Pero también si se inscriben a las alertas, generalmente son en inglés, desgraciadamente, pero el sitio de internet del condado de Los Ángeles, que es publichealth.lacounty.gov, publichealth.lacounty.gov, ahí si buscan se pueden inscribir para las alertas, van a avisar las diferentes alertas y, por ejemplo, ahí avisaron que van a empezar con los de 65 años. Ahora, por ejemplo, avisaron que iban a empezar con los de 65 años y luego el jefe del Departamento de Salud, Azar, que acaba de renunciar de la administración anterior, dijo que no había suficientes vacunas. Justo después de que había dicho que iba a liberar todas las vacunas, pero las vacunas que tenía era para la segunda dosis de los que habían recibido la primera, que son únicamente los trabajadores de salud. Entonces, no sabemos exactamente si van a tener suficiente dosis para los de 65 años. Entonces hay que estar pendientes. Desgraciadamente, en la administración que está terminando, no tuvieron buena organización, buen plan y hay mucha inestabilidad. Esperamos que con la administración que esté empezando tengamos una mejor organización y mejor plan. Eso es lo que muchos esperamos, doctora. Bueno, esa fue una de las últimas preguntas que tenemos. Entonces, a usted que está en casita, le queremos invitar para que usted también haga sus preguntas. Si tiene una duda, hay que alzar esa manita virtual que tiene abajo en su pantalla. Ahí va a haber una manita.
Eso nos va a ayudar a nosotros para, obviamente, ver que usted tiene una pregunta y así hacer esa pregunta. Así que, Vishal, tú también nos vas a estar ayudando, sé que con esto también. Así que vamos a esperar a esas preguntas. Pero, doctora, sí, es muy interesante, la verdad, todo lo que está sucediendo. Muchas personas, usted habló un poco de esto, del microchip, muchas personas dudando, de hecho, muchas personas diciendo que no van a recibir la vacuna por ese mito, doctora. Desgraciadamente lo que sucede, Anabel, es de que especialmente en la comunidad hispana existen muchos miedos infundados acerca de la vacuna y como mucha gente le tiene miedo al gobierno, tiene miedo de que su información no va a ser privada, tiene miedo de que el gobierno vaya a hacer algo que no debería de hacer o que no los va a respetar por ser hispanos o que si tienen a alguien indocumentado viviendo en casa, que qué va a hacer. Definitivamente que en este caso pueden estar 100% seguros de que su información va a ser privada. O sea, no sé cómo más decirles que 100% en este caso toda la gente quiere y es para el bien de todos. Así que pueden estar tranquilos. Y además, estamos cambiando de administración. Los aires están cambiando. Así que pueden estar tranquilos. Y esto es para el bien de todos. Exacto, doctora. Bueno, aquí tenemos algunas preguntitas, doctora. Vamos a empezar con Ángel Vega. Ángel tiene una pregunta. Ángel, sí, por favor, podrías, ahí está. Ahora se oye. Sí, se escucha. Sí. Gracias. Muy buena conferencia. Gracias. Si recibo la vacuna, ¿cuánto tiempo después estaré arrojando positivo en la prueba? Mira, Ángel, necesitarías, o sea, la primera vacuna generalmente nada más protege un 52% y se tarda alrededor de 10 días en formar anticuerpos, pero la primera vacuna no es suficiente, necesitarías la segunda vacuna, que sería 3 semanas después para la de Pfizer, 4 semanas después para la de Moderna, esperarte 10 días más, pero el examen que necesitarías sería el de anticuerpos, que es un examen de sangre, pero no es necesario hacerlo. ¿Ok? Y ese examen es diferente al examen que se hace cuando se trata de determinar si uno tiene COVID o no. El examen de COVID que se hace para determinar si uno tiene la enfermedad es el examen que generalmente se hace de la garganta o de la nariz, y esos son dos diferentes exámenes. Uno que se llama por PCR, que es un examen molecular, que se toma, como mencioné, ese es para saber si se tiene la enfermedad. El más exacto es el molecular o PCR, el otro es el rápido, que nada más mide el antígeno, que también se toma de la garganta o de la nariz. Pero ese es para saber la enfermedad. Para saber los anticuerpos es el de sangre, pero generalmente no se necesita hacer el de los anticuerpos después de la vacuna. ¿Ok? Gracias. Sí, No hay problemas por tu pregunta. si estaba vislumbrando que pudiera requerirme hacerme una prueba por ejemplo, por viaje o por entrada a un trabajo, y entonces pudiera arrojar como si tuviera la enfermedad. Ya entendí. Lo que sucede es, si te piden por un viaje o algo así, te va a salir negativo el de la enfermedad, pero te van a pedir entonces el que se hace normalmente. Pero eventualmente va a haber algo que se conoce como un pasaporte, que va a ser digital, que van a hacer y probablemente, eventualmente para viajes, ese pasaporte digital, una vez que se ponga uno la vacuna, van a hacer el pasaporte digital y probablemente se pida el pasaporte digital y una prueba de que no se tiene la enfermedad. Algunos aerolíneas también pidan eso.
especialmente inicialmente hasta que se tenga la inmunidad de grupo. O sea que suficiente gente se haya vacunado. Muchísimas gracias. Al contrario. Muy buena pregunta, Ángel. Muchas gracias. Arlene Martínez Fortes también tiene una pregunta. Arlene, muchas gracias. Arlene, te escuchamos. Me escuchan, gracias, gracias. Muy interesante la conferencia, doctora y la señora Sedano. Me preocupa lo que le preocupa a la mayor persona sobre el chip. No necesariamente un chip tiene que ser un pedazo de cartón o tarjeta. El chip, o como usted mencionó, que la vacuna contiene el código genético del virus, de la misma manera se puede introducir otro código genético. Y ese otro código genético sí se le puede llamar chip. También una segunda pregunta. Me preocupa mucho la duda de la doctora sobre que aparentemente la vacuna no le hace daño al niño mientras está siendo amamantado. Eso a mí en particular me gustaría saber de verdad, o sea, ciertamente una seguridad si el niño lactado puede recibir algún efecto secundario. Ok, dos cosas. Primero, el RNA mensajero no tiene nada que ver con la genética de la persona. La genética de la persona está en el ADN, no en el RNA mensajero. La vacuna no contiene ni ADN ni se inyecta ADN. La vacuna únicamente contiene el RNA mensajero, agua, sal, azúcar y contiene una cantidad de grasa, porque la grasa junto con el polietilenglicol son lo que rodean al RNA mensajero para inyectarse. Entonces, no hay forma de que tenga nada que ver con chips, ni genética, ni absolutamente nada. No tiene nada que ver con genética, ni con el ADN, ni con chips, ni absolutamente nada. Y nunca jamás se acerca al núcleo ni a la genética de la persona. ¿Okay? Del paciente. Qué bueno. Gracias por aclararme esa duda, doctora. Es muy amable. No hay por qué. Entonces, eso tiene que ver con eso. Ahora, en relación a la leche y demás, el bebé, cuando recibe la leche materna, recibe anticuerpos y recibe muchísimos beneficios de la leche materna. En relación a los beneficios y los riesgos, en este momento, nuevamente, no se hicieron estudios cuando se estaba haciendo el estudio de la vacuna, ni con mujeres embarazadas, ni con mujeres lactando, porque habitualmente, por tradición, se excluyen a las mujeres lactando y a las mujeres embarazadas de estos estudios. Sí, sí. Pero desde que se empezaron, o sea, desde que se sacó al mercado, muchas mujeres embarazadas y muchas mujeres que han tenido bebés han estado lactando y se han seguido a estos bebés, y vamos a tener obviamente reportes acerca de esto. No tenemos reportes que se conocen como peer reviewed, quiere decir que han estado reportados en las revistas médicas y han sido revisados por varios profesionales. Únicamente tenemos los reportes de los expertos en este momento que dicen que hasta ahora no se ha visto no se ha visto que ha habido problemas en estos casos. Entonces,
hasta donde sabemos, no ha habido problemas, pero vamos a tener más información. Si tienes miedo en ese momento, te recomiendo que te esperes. Vamos a tener más información al respecto. De lo que ya tenemos reportado, te lo puedo decir con seguridad y de estudios que hay escritos al respecto. De lo que no tenemos reportado en este momento, no te puedo decir de estudios reportados, nada más te puedo decir de lo que dicen los expertos. Pero hasta donde sabemos en este momento, no parece que los beneficios son mayores y muchos de los pediatras y de los obstetras están recomendándoles a las mamás que están lactando que les den la leche a los bebés. Tan es así que muchos pediatras, cuando la mamá no se siente bien, le piden a la mamá que saque la leche y el papá le da el biberón al bebé con la leche de la mamá. Ok, qué bueno, doctora. Sí, bueno, gracias de verdad, muy amable en aclarar mi duda, doctora. Al contrario, gracias por tu pregunta. Gracias. Y de eso se trata, la verdad, Arlene. Todos nosotros tenemos tantas dudas y preguntas y es por eso que, pues, sí, se lanzó este foro comunitario para, pues, informarnos todo, ¿no? De lo que deberíamos de saber, todo lo que es cierto, todo lo que ha sido comprobado. Así que por eso Sí, tenemos a la doctora que está contestando esas preguntas. claro, sí, definitivamente, muy amable, gracias. A ti, Arlene. Gracias. Bueno, también queremos preguntarle y una vez más pedirles a ustedes que hagan sus preguntas, cualquier inquietud, cualquier duda que tenga, hágala, aproveche que tenemos a la doctora, una de las mejores expertas que tenemos. Pero doctora, en cuanto a los, y recuerde de alzar su manita virtual para saber que usted tiene una pregunta. Doctora, en cuanto a los exámenes, las pruebas que se han hecho, el rapid test, sabemos que también ha sido muy problemático para muchas personas porque en ciertas ocasiones da falsos negativos o falsos positivos y eso obviamente también causa un estrés entre las personas porque en sí podrían resultar que están negativos, pero en realidad sí son positivos. Cuando el examen rápido, que es el del antígeno, sale negativo y se piensa que la persona es positiva, siempre se puede confirmar con el PCR, que es el molecular, que es más exacto. Y cuando hay cuando se piensa que realmente la persona es positiva, aunque salió negativa, lo mejor es seguir los pasos como si la persona fuera positiva. Muy bien. Ok, tenemos una pregunta. Patricia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Patricia, no te escuchamos. ¿No? Ok. Ok, Patricia, vamos a regresar contigo, ¿sí? Vamos a pasar ahorita con Orquídea Peraza. Buenos días. Buenos días, Orquídea. Mi pregunta es en relación a las personas que por creencia religiosa no han querido aceptar la vacuna porque lo que creo es de que ellos piensan que se usaron tejido embrionario o algo parecido. Entonces ellos pues van a infectarse también o pueden ser un foco de infección. Es lo que quería saber cuál es la opinión de la doctora Lisa. Muy buena pregunta, Orquídea. Sabes que hay varias tecnologías para hacer vacunas y hay algunas vacunas que se crecen en huevos, o sea, se crecen en huevos. Esta tecnología no utiliza absolutamente nada biológico. Es una tecnología química. Es una tecnología totalmente diferente. Es una tecnología que usa unas plantillas o modelos en unas máquinas. Entonces, no utiliza nada vivo. Son totalmente cosas, son máquinas. Y eso permite que las vacunas se puedan hacer
más rápido. Por eso se están haciendo billones de vacunas que se pueden dar a nivel mundial de una forma totalmente diferente a como se hacían las otras vacunas. Entonces, las personas que por razones religiosas no se han querido poner algunas vacunas que requiere usar huevos, estas no utilizan nada biológico. Estas son vacunas químicas que utilizan máquinas. Así que esa objeción que podrían tener para otras vacunas no se aplica para estas vacunas. Ok, muchas gracias. Al contrario, Orquídea. Gracias, Orquídea. También tenemos una pregunta de María Mauro. Sí, buenos días, María Muraña. Gracias. Muchas gracias primero que todo por estarnos informando más sobre el COVID. Y gracias también al centro por hacer posible este programa, este Zoom. Mi pregunta es, si digamos, a mí ya me dio el COVID Okay. y me voy a ir a poner la vacuna y he escuchado que la vacuna tiene efectos secundarios. Y he escuchado por el doctor Juan de Despierta América que dice que puede que en ese día, puede que te den los mismos síntomas del COVID, pero más leves. ¿Ustedes recomendarían como si, digamos, estoy trabajando y por X razón no pude agarrar mi appointment para irme a poner la vacuna el sábado, domingo, y digamos que la tengo el lunes, los efectos secundarios, digamos, me la pongo el lunes y ese día puedo trabajar sin que me vaya a dar algún efecto, o ustedes recomiendan como pedir el día en el trabajo para Mira, que... Ajá. Mira, María, primero, los síntomas, como mencioné, no le dan a toda la gente, ¿ok? Número 1. Número 2, los síntomas pueden ser que te duela nada más el brazo, donde te pusieron la vacuna, puede dar fiebre de 1 grado, que te duele un poquito el cuerpo, o que te sientas malestar general, o puede que no te pase nada. Puede que no te pase nada la primera vez o que te pase algunos síntomas la segunda vez. No se puede predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, pedir el día de antemano puede que ni siquiera sea necesario. Entonces, si te ponen la vacuna y te vas al trabajo y te empezaran a dar síntomas, les puedes decir, me pusieron la vacuna y me estoy sintiendo así. Yo te aseguro que si les dices que te pusieron la vacuna y no te estás sintiendo bien, te vas a poder ir a tu casa. Pero si te ponen la vacuna y lo único que tienes es una molestia en el piquete y te tomas un Tylenol, no pasa nada, ¿me entiendes? Ok. A mucha gente no le pasa nada. Ok, está muy bien. Muchísimas gracias. ¿Ok? No hay por qué. Gracias, María. Tenemos la última pregunta y esta viene de Janet Azanedo Rafael. Janet, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Janet, no te escuchamos. Ahí está. Y en lo que nos dice Janet, nada más quiero aclarar que los síntomas de la vacuna no son los síntomas del COVID porque no se inyecta el virus. Son los síntomas que el cuerpo está produciendo. Sí se presentan porque se están produciendo los anticuerpos, ¿ok? No son los síntomas del COVID porque no se está inyectando el virus, ¿ok? Janet, ¿estás lista? ¿Nos escuchas? Bueno, y Patricia también sigue por allí. A ver si una de las dos personas podría hacer su pregunta. Janet, ¿estás ahí? Perdón porque me parece que te interrumpí. ¿O Patricia? Sí. Bueno, no, ni ninguna de las dos. Bueno, doctora, no sé si hay algo más, doctora, que usted quería mencionar antes de concluir nuestro foro.
Lo único que quiero mencionar es que yo ya tengo cita para mi vacuna, que me parece súper importante que todos nos vacunemos y que alentemos a todos nuestros familiares, amigos, conocidos a que se pongan la vacuna. Las vacunas protegen contra enfermedades, como mencioné, son víctimas de su propio éxito y realmente creo que es algo súper importante, sobre todo ante una pandemia. Qué suerte tenemos que podemos tener una vacuna y entre más pronto nos las pongamos, especialmente porque ahorita tenemos una mutación que es una variante del virus que originalmente se creó, que está cambiando y se tiene el miedo de que si cambia demasiado el virus, si nos esperamos demasiado, el virus podría cambiar y podría no responder a esta vacuna y tendríamos que crear otra. Entonces, es importante que nos pongamos la vacuna y además que pongamos de nuestra parte para protegernos y proteger a los demás. Creo que es parte de lo que podemos hacer como parte de la humanidad y para ayudar a nuestra comunidad. Y quiero agradecer mucho al centro, a Sandy por invitarme, a todos ustedes por participar, y a Vishal por ayudarme con las transparencias, con la presentación, a Leticia, a Anabel y a todos ustedes nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Y les deseo que se mantengan sanos, que sus familias estén bien y seguir adelante. Gracias. Doctora Alisa, muchísimas gracias a usted por compartir su sabiduría y contestar todas esas inquietudes que muchos de nosotros teníamos. Y bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo por ahora, pero si usted tiene una pregunta, no dude en comunicarse con un experto en salud para hacerla. Así que ya sabe, siempre están a la orden, especialmente cuando se trata de algo tan delicado como lo es esta pandemia, el COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes les agradecemos por acompañarnos y, por supuesto, espero que toda esa información le ayude a entender más sobre la vacuna. Que tenga bonito día y se me cuida. Hasta pronto.